Buenas tardes de nuevo. Estudio siguiendo el precioso libro de Hechos de los Apóstoles, uno de los libros que más intriga en sentido textual a los estudiosos, porque hay dos grandes, como dije ya hace tiempo, dos grandes bloques textuales, y de él pues sacamos pues, lo que tenemos hoy en día ahí en las Escrituras. Habíamos dejado, si os acordáis, el sábado pasado, la tremenda situación de Pablo, y cómo hablamos de que hay el triple relato de lo que se llama conversión. Yo ya os lo dije, no estoy tan convencido que fuera una conversión, porque él ya creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, él era celoso de las tradiciones judías, pero sí que hay un vuelco en su corazón, porque de alguna manera se siente obligado a reconocer que Jesús es el Mesías. Esta situación es tremendamente interesante, porque él lo que hace es, en su corazón, aceptar, recibir y asumir que Yeshua es el Mesías. Y aquí aparece en el versículo 10, que es donde lo dejamos el otro día, una situación, porque Pablo va de la mano de los que estaban a su lado hasta Damasco. Y estuvo, dice el texto, 3 días sin ver, y no comía ni bebía. Debió de ser tal, vamos a decirlo esta palabra, el trauma que recibió Pablo en aquella situación, que madre mía, lo malo que debió de pasar. Pero bien, aquí no nos dice nada más que estuvo 3 días en casa estuvo en una casa que después veremos dónde está ahí, la calle y la dirección. Es decir, y a partir del versículo 10 entra en juego un personaje, Ananías. Realmente no sabemos nada de quién fue Ananías antes de que se encontrase fuera al encuentro con Saulo. No sabemos nada, ni cómo llegó él a Damasco, ni qué pasó después, pero sí que sabemos algo que creo que es muy importante y esencial, es que era un discípulo de Jesús. Esos discípulos de los cuales ya habíamos hablado en su momento. Pablo recibe cartas de los dirigentes de Jerusalén para ir a hacerlos prisioneros. Ananías era un hombre común, sencillo. No era un apóstol. No era considerado un profeta y aparentemente no tenía ninguna función dentro de la comunidad cristiana nazarena. Vamos a intentar ser un poco apropiados en nuestro lenguaje. Sin embargo, Dios va y lo usa precisamente porque era una persona normal, común. Y va a buscar precisamente a un hombre importante dentro del judaísmo, que era Saulo. Fijaos de qué manera el Señor trabaja en nuestra vida. Utiliza a un sencillo discípulo de Jesús para que salga al encuentro de un personaje considerado enorme en el mundo judío.
Qué contraste nos hace el Señor, ¿verdad? Y es que Dios puede usar a quien quiera, para quien quiera y como quiera. Pero en este caso, quizás para bajarle los humos a Pablo, necesita que sea precisamente Ananías, un hombre sencillo, uno más del pueblo, que le quiera instruir en los caminos de Jesús. Eso es importante, un discípulo del Señor. Y es que al Señor le gusta usar a personas como Ananías. ¿Y sabéis por qué? Porque era una persona dispuesta. Ananías hizo la misma pregunta, curiosamente, o casi la misma pregunta, cuando el Señor le dice, llamado el cual dijo el Señor en visión, Ananías. Y va y él responde, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo a él, anda, vete a la calle que llaman Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso que está en oración. Es una escena de una riqueza extraordinaria. Y dice que Pablo, que está en oración, ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Sabéis que, como ya dijimos el sábado pasado, y lo dice el texto, Pablo quedó ciego. Y aquí es tremendo. El Señor envía a Ananías a una calle concreta, a una casa concreta, porque lo dice, Señor, Ananías, en el versículo 13, respondió Ananías, Señor, tengo oído de muchos, cuántos males ha hecho a tus fieles este hombre en Jerusalén. Y aquí tiene autorización de los príncipes, de los sacerdotes, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le responde, vete, porque este es mi instrumento escogido para ser portador de mi nombre entre los gentiles y los reyes y ante los israelitas, porque yo le mostraré cuántas cosas deberá padecer por mi nombre. Extraordinario, es que a mí, sinceramente, me enamora, me deleita este pasaje. Y entonces Ananías va a la calle Recta, a una casa en concreto que se llama Judas, y a un hombre específico que es Saulo de Tarso. Y Saulo oraba, y Saulo tiene una visión, una revelación, diríamos, en que se le dice, mira, resulta que alguien va a venir a visitarte. Y Ananías se levanta, obedece y resulta que acude a casa de un tal Judas. Aunque antes nuestro querido Ananías había puesto, como hemos leído, sus objeciones. Hermanos, imaginaos una persona que está en contra nuestra, que nos ataca, que discute, que incluso busca nuestro mal. Y va el Señor y hoy nos dice, y esta es una de las enseñanzas que a mí me produce más admiración. ¿Ves a ese hombre que tanto mal quiere para ti, que tanto mal busca para tus hermanos, que tanto está haciendo contra la fe en Jesús? Ve a por él, enfréntate a él
y exporle el Evangelio. Seguramente alguno de nosotros dirá, a este hombre, poco, después lo veremos, como nadie se fiaba de Pablo, y con razón, ¿no? Pero el Señor dice, oye, ves, te he elegido a ti para que vayas a hablar con él, porque este Saulo resulta que va a ser un escogido. Y fijaos, a mí también me impresiona también el motivo, porque casi es un motivo programático. Dice, vete porque este es mi instrumento. Escogido. Pablo no se autoelige apóstol. Pablo no se autoproclama servidor de Jesús. Tiene que ser y es Jesús mismo en que con el Espíritu lo elige. Dice, ¿para qué? Y aquí viene, se subraya algo, para ser portador de mi nombre ante los gentiles, los reyes y entre los israelitas. Fijaos qué tres aspectos. Pablo debe de predicar a los gentiles, es decir, a aquellos que no son del pueblo de Dios. Debe de anunciar la buena noticia de la llegada de Mesías a gente que no forma parte del pueblo de Dios. Con lo cual ya nos está indicando que si hasta ese momento los cristianos nazarenos se reunían en las sinagogas, eso tiene que cambiar. Y va a cambiar con Pablo. Va a cambiar con Pablo y va a tener cada trifulca con los apóstoles conservadores del judaísmo, y eso ya lo veremos cuando lleguemos, que quedan 5 capítulos, al capítulo 15, donde la Asamblea de Jerusalén tiene que tomar medidas ante la presencia de creyentes en Jesús que no son procedentes del judaísmo. Y sigue, dice, ante reyes, es decir, ante las autoridades. No va a ser simplemente Pablo una persona que se va a quedar a nivel, diríamos, de una manera, metafórica, a nivel básico. No, él va a tener que dar testimonio no solamente a gente fuera de Israel, sino que incluso a políticos, incluso a autoridades. Y aquí viene un tercer punto. Incluso ante los judíos. O sea, Pablo se convierte por elección divina en un personaje central en la expansión del Evangelio de Jesús. Claro, cuando el Señor elige a alguien, compromete. Pero no lo elige así porque, mira, a mí me parece, no. Lo elige porque sabe que Pablo además tenía una preparación, que Pablo además sabía griego, hebreo, tenía formación judía y también tenía formación gentil. Por lo tanto, era la persona idónea para unir ambas culturas bajo una misma fe. Entonces, ¿qué hace Ananías? Ananías llega a la calle recta, busca la casa de Judas y encuentra a Saulo. Y entra en casa. Y lo primero que hace, fijaos, dice, partió pues Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, es tremendo que Ananías tuviera que decir esta palabra. Qué obediencia la de Ananías. Hermano Saulo, ¿cómo, hermano mío? Tú que me has perseguido, que me estás persiguiendo. El Señor le dice, tienes que decirle hermano mío. Dice, hermano mío, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo.
Yo me pongo en el lugar de Ananías y madre mía, lo hubiera pensado, millones de veces antes de hacer ese paso. Porque es entrar, para él, en el fondo, era entrar en la boca del león. Era como decir, yo voy allí y si aquel hombre me quería matar, yo estoy confesando que puedo hacerlo porque, claro, me presento como creyente. Pero ¿qué sucede entonces en esa situación? Dice, y al instante cayeron de sus ojos, de Pablo, como unas escamas. Recobró la vista y fue bautizado. Sigue versículo 19. Tomó aliento y recuperó sus fuerzas. Y aquí nos encontramos, que seguiremos, si el Señor lo permite, la semana que viene, 2 personas completamente diferentes, completamente con actitudes encontradas, pero que es el Señor el que, trabajando en sus corazones, alcanza, para beneficio y gloria suya y para la extensión del Evangelio, que ambas personas se encuentren y empiecen a tener una comunión que solo lo puede hacer el Señor y no lo puede hacer el ser humano. Así que, hermanos y hermanas, meditemos en eso y apliquemos esto a nuestra vida cuando a veces hacemos acepción de personas. Este sí, este no. Aquel no me gusta porque me ha dicho esto, aquel no me gusta porque me ha hecho esto. Cuidado con aquel. Cuando el Señor llama a una persona a proclamar el Evangelio, hazlo, hagámoslo. Cualquier pregunta ya lo sabéis, cualquier cosa, aquí estoy a vuestra disposición. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén.